Bien, ahora hasta ahorita hemos hablado del proceso de compresión de manera reversible o isoentrópica, o sea, así como lo está planteado o está dibujado del proceso de 1 a 2. Sí, pero también sabemos que como ya lo estuvimos platicando, pues hay procesos en los cuales no pueden ser completamente reversibles, que es la realidad de nuestra existencia, de todas las máquinas que nosotros estamos trabajando o diseñando, y entonces se tiene que generar una cierta entropía, porque es lo que necesitamos que se genere o lo que inevitablemente se genera al momento de operar nuestras máquinas por la fricción, por la resistencia al flujo, por los esfuerzos cortantes, por ejemplo, en los lubricantes entre las partes que se están moviendo, por cuestiones de, inclusive por algunas cosas hasta se puede decir energías parásitas que andan por ahí, todo eso nos va a generar una entropía. Entonces, bueno, pues una manera de evaluar esto de la eficiencia del compresor, la eficiencia global del compresor, del proceso de compresión, pues es determinar cuánto es el trabajo que idealmente tengo, compararlo con el trabajo real que necesito para que opere el compresor. Entonces, de aquí, pues obviamente no tenemos una máquina que sea más del 100% de eficiente, entonces esta eficiencia deberá ser menor a 1 o menor al 100%, por tanto, entonces, una manera de determinar quién va arriba y quién va abajo, pues lo podemos ver en función de las temperaturas. Aquí tenemos una diferencia de temperaturas, digamos, ideal, y aquí vamos a tener una diferencia de temperaturas, y si consideramos así a grandes rasgos que si lo podemos expresar de alguna manera que el trabajo del compresor va a ser igual al cambio de entalpías, bueno, pues entonces este cambio de entalpías lo podemos escribir como el Cp por el cambio de temperaturas, y obviamente quien más tiene temperatura o tiene ese incremento de temperaturas, pues deberá ser el que tenga más trabajo. Entonces aquí lo voy a poner, este sería el trabajo de compresión real entre el trabajo de compresión ideal. ¿Sí? Y eso entonces sería para el caso isoentrópico o isotérmico. Ahora, este trabajo de compresor real, esto no lo podemos calcular de manera a priori porque no sabemos cómo se comporta nuestro compresor. Entonces, ya que tenemos nuestro cabezal del compresor, lo tenemos que poner en un banco de pruebas, ponerle un motor y checar cuánto es el trabajo que le estamos metiendo para moverlo. ¿Sí? Entonces, bueno, de tal manera que además de esta eficiencia del proceso termodinámico, por decirlo de alguna manera, de compresión, pues vamos a tener otra eficiencia que sería la eficiencia mecánica. Y esta eficiencia mecánica sería igual al trabajo de compresión real entre el trabajo de la fuente de potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente una cosa es lo que le vamos a meter de energía y otra cosa es lo que va a estar generando o va a estar comunicando al fluido. Entonces ya de tal manera que si podemos evaluar la eficiencia del compresor ya total, sería la eficiencia del compresor del proceso por la eficiencia mecánica. De tal manera que el producto nos daría el trabajo de compresión isoentrópico entre el trabajo o la potencia de la fuente de potencia. ¿Sí? Bien, entonces, si esto lo consideramos así,
esto en este sistema termodinámico en nuestro compresor. Entonces solamente le vamos a meter un flujo de aire que puede ser expresado en masa o en volumen, que va a estar a una temperatura 1 con una presión 1, y vamos a entregar ese flujo másico a una temperatura de descarga con una presión de descarga. Y para lograr eso, pues vamos a necesitar suministrar una potencia, y posiblemente tengamos pérdidas de calor. Pero estas pérdidas de calor en determinados casos los podemos despreciar y podemos analizar todo esto que tenemos acá. Entonces, si esto lo expresamos como ya lo sabemos, así de nuestra primera ley, despreciando la energía cinética y la energía potencial, pues entonces nuestra potencia de compresión pues será igual al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, ¿no? De acuerdo a esto que tenemos aquí. Bien. Aquí nada más habrá que entender que H2, si queremos sacar la potencia real, H2 debe ser nuestra condición real. Y esta condición real, ¿de dónde la vamos a sacar? De acá, de este término de aquí. Porque este término de aquí, si lo expresamos de esta manera, pues este sería H2 ideal menos H1 entre H2 real menos H1. Esta es la que estaríamos poniendo en este punto para poderlo resolver. Bien, un trabajo como esto, pues más o menos viene en el ejercicio, en el ejemplo 15.5. Dice, se comprime aire con un compresor centrífugo, y en este caso ya estamos dejando de hablar de que si es alternativo o no es alternativo, ¿no? Y lo estuvimos viendo que cuando vimos lo del trabajo, que nada más necesitamos la presión de admisión y la presión de descarga. Entonces, en base a eso, podemos omitir el tipo de compresor, ¿no? Si es alternativo, si es rotativo, qué tipo de compresor rotativo es y todo eso. Entonces dice, tenemos un compresor centrífugo de 110 kilopascales, que toma aire a 110 kilopascales y 300 Kelvin hasta una presión de 330 kilopascales. La eficiencia del compresor es de 0.9, determina el trabajo por unidad de masa empleando la ley de gases ideales. Entonces, pues ya sabemos que de acuerdo a esto, pues vamos a tener esta condición. Pero ahora necesitamos determinar ya sea la temperatura o la entalpía. Y una cosa que tenemos sencilla por los datos que nos están dando, pues es evaluar la temperatura de descarga. Entonces podemos escribir que la presión 1 por el volumen de 1 a la n va a ser igual a la presión 2 por el volumen de 2 a la n, porque esto se va a seguir comportando de esa manera, y más si es isoentrópico. Ya sabemos que para el proceso isoentrópico n vale 1.4 para el aire, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de la misma manera, vamos a sustituir los volúmenes para evaluar la temperatura. Entonces nos quedaría presión 1 por el volumen de 1, que sería mRT1 entre la presión de 1 a la n, y esto va a ser igual a la presión 2 por m por r por la temperatura de 2 entre la presión de 2, y esto lo voy a elevar a la n, de tal manera que la temperatura de 2 va a ser igual a la temperatura de 1 por la presión de 1 entre la presión de 2 elevado a la 1 menos n sobre n. Sustituyendo sería 300 por 110 entre 330 elevado a la 1 menos 1.4 entre 1.4 para que nos dé un valor de 410.62 Kelvin. Bien, con esto
pues ya puedo trabajar esta parte de aquí y voy a borrarlo. Entonces, como esto es igual a esto también, entonces puedo escribir Cp por la temperatura de 2 ideal menos la temperatura de 1 entre Cp por la temperatura de 2 real menos la temperatura de 1. Si consideramos estos valores constantes, este valor, como es un exponente isoentrópico, este sería el valor isoentrópico. Y entonces voy a despejar la temperatura de 2. La temperatura de 2 real va a ser igual a la temperatura de 1 más la temperatura de 2 ideal menos la temperatura de 1 entre la eficiencia del compresor. De tal manera entonces que sustituyendo nos va a dar una temperatura de 422.91 Kelvin. Entonces, si esto es así, pues el trabajo de acuerdo a esto será igual al Cp por la temperatura de 2 real menos la temperatura de 1, que sería 1.005 por 422.991 menos 300 para que nos dé 123.53 kilojoules por kilogramo. Y eso sería todo del problema.